Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda y última parte de los especiales de Radio Cristiandad del mes de mayo del año del Señor 2017 con el padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo está usted? Muy bien, un día radiante hoy. Muy hermoso día, gracias a Dios. El señor Germán Lucero, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, su colaboración como siempre. Bueno, queda mal que digamos que tenemos que terminar con el matrimonio, ¿no? No, que no terminamos porque vamos a seguir los meses. Sí, está bien por eso, pero terminamos con esta parte. Esta parte. Uh-huh. Muy importante, como ya anunciamos el viernes, a los que siguieron el programa o pudieron escuchar los especiales que ya están en el blog, vamos a tener que ver hoy el consentimiento matrimonial, y un tema muy, muy delicado, sobre todo por lo acontecido después del Concilio Vaticano II, ya durante el Concilio Vaticano II, respecto de la causa justamente eficiente del matrimonio, que es el consentimiento de las partes, sí. Cosa que ya venía siendo toqueteada desde los años 40. Ajá. Pío XII tuvo que intervenir fuertemente, y en el concilio esto aparece no en forma velada, sino bastante expuesta en la Constitución Gaudium et Spes, y sobre todo después en el nuevo Código de Derecho Canónico del año 83. Uh-huh. O sea, tema muy delicado para los que comprendan, y a ciencia cierta entonces, o sea, habiendo comprendido, no pueden casarse conforme a este consentimiento matrimonial moderno. Bien. Entonces vamos a ir viendo eso de a poquito. Cosa que tiene que ver también con las últimas novedades respecto de la fraternidad también. Y evidentemente, porque si una parejita de novios van a dar su consentimiento matrimonial delante de un sacerdote de la Iglesia Conciliar, sí. Y habrá que ver conforme a qué código, conforme a qué enseñanza, a qué doctrina lo van a dar. Porque si lo dan conforme a la nueva doctrina, insisto, y lo saben a ciencia cierta, no se casan. Vamos a ver, el matrimonio es inválido. Y si lo dan conforme al consentimiento tradicional, y bueno, el que está ahí enfrente es un payaso entonces. Claro. Es como si uno va a hacer, si por un imposible, si pudiese, porque en definitiva lo que se firma es lo que se firma. Pero es como si fueran, vamos a ver, ¿no es cierto?, dos personas a concertar un contrato. Uh-huh. Ya vimos el viernes que el matrimonio es un contrato, y bueno, el consentimiento matrimonial es la causa eficiente de ese contrato. Van a firmar un contrato delante de un escribano, y el escribano se maneja con un derecho civil, y los que van a contraer, los contrayentes de ese contrato, se manejan con otro derecho civil. En definitiva, lo que va a ser válido es lo que refrende el escribano, claro, ante la justicia. Por más que ellos después quieran decir no, en nuestra intención o lo que fuese, es lo que queda refrendado. Claro, porque el consentimiento viene después de un planteo hecho por el ministro. Uh-huh. Sí, vamos a ver todo eso, ¿no es cierto? Bueno, pero es una introducción, entonces es muy, por eso insisto, ¿no? Hago digamos, como la apertura del programa, o de esto que tenemos que ver hoy, la introducción, uh-huh, señalando la gravedad, la importancia, o sea, para que se preste atención. Va a quedar el audio, pero está también el escrito, sí, para que se analice. Y bueno, y me voy a ayudar también en esta oportunidad, además de lo que ya hemos ofrecido, ¿no?, en otros, en el 2013, por allá, 2011, esto ya está subido al blog de la radio, sí, pero bueno, hoy lo vamos a explicar mejor todavía, pero además voy a agregar la doctrina del cardenal Gomá, como ya les dije el viernes. Bien. Lo del cardenal Gomá es importante. Bueno, bien, entonces comencemos con lo que tenemos, el consentimiento matrimonial. Entonces, el Código de Derecho Canónico, insisto, como dije el viernes, el del año 17, el Código Católico, uh-huh, ya puse la nota de que cuando hago referencia al del año 83 es pura y exclusivamente para contrastar la doctrina. Bien. Entonces, el Código de Derecho Canónico
católico dice expresamente que el matrimonio lo produce, es la causa eficiente, lo produce el consentimiento entre personas hábiles según derecho, legítimamente manifestado, o sea, el consentimiento tiene que ser manifestado, consentimiento que por ninguna potestad humana puede suplirse. Bien. Es el canon 1081, el parágrafo primero de ese Código de Derecho Canónico. Matrimonio lo produce el consentimiento entre personas hábiles según derecho, legítimamente manifestado, consentimiento que por ninguna potestad humana puede suplirse. Bien. Por lo tanto, si el consentimiento es lo que produce el matrimonio, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Bien. Entonces, ¿por qué esto? El matrimonio es un contrato. Es porque es un contrato. Por lo tanto, el consentimiento de las partes es absolutamente necesario por derecho natural. Constituye la causa eficiente del matrimonio. Leamos justamente en el Cardenal Gomá. Yo les dije que apenas tenga un tiempito para poder subir lo que dice el Cardenal Gomá, Sí. un libro sobre el matrimonio. Justamente él dice el contrato causa del matrimonio. Pregunta, ¿cuál es la causa del matrimonio? El contrato entre el varón y la mujer, es decir, la convención, el pacto en que marido y mujer se obligan a algo que es de la esencia del matrimonio. Bien. Es un consentimiento, una convergencia de pensamiento y de voluntad en el vínculo matrimonial, según ley y entre legítimas personas, de donde se origina este lazo perenne que llamamos matrimonio. Y como acabamos de decir, eso es de derecho natural, no lo inventó ningún hombre, sino el autor de la naturaleza. Que Dios. además fue el ministro del casamiento de Adán y Eva. Sí, el ministro oficial, obviamente. Que ahí yo no sé si hubo consentimiento o fue suplido por la potestad divina. No, hubo consentimiento. Cuando Adán dice, esta es carne de mi carne, Bien. y por eso, no es Dios el que dice, Está es bien. Adán que dice, por eso dejará a su padre, a su madre. Bien, bien. Nuestro Señor, cuando lo eleva al rango de sacramento, repite aquellas palabras, pero las palabras no son de Dios, son de Adán, Ujú. como ministro. Y esto del contrato se ve en cualquier tipo de matrimonio, de cualquier sociedad, de cualquier religión, si bien con Ya- sus vicios, defectos y demás, pero el consentimiento está siempre. Ya lo hemos dicho el otro día. Entonces, continúa el Cardenal Gomá. ¿Y a qué se obligan el varón y la mujer en virtud del contrato matrimonial? A la donación mutua de sí mismos, de su cuerpo, de su corazón, hasta de su espíritu, en lo que legítimamente exigen los fines de la unión conyugal. Y ahí ya pone algo no doctrinal estrictamente, sino algo más espiritual. Dice, todos conocemos los momentos solemnes de la vida humana, pero no hay ninguno, ni el de la muerte del ser querido, ni el de las emociones de los grandes triunfos, ni aquel en que se le dice al hombre por vez primera, eres padre, que pueda compararse, si no es el del voto sacerdotal o religioso, a aquel momento en que le dice el sacerdote al candidato al matrimonio esas palabras, ¿no es cierto? ¿Quieres a esta mujer aquí presente para tu legítima esposa? Sí quiero, dice el hombre. Sí quiero, dice la mujer. Es el consentimiento mutuo, expresión del contrato matrimonial. De este contrato nace un vínculo, una ligadura profunda, es el matrimonio. Entonces, ven como la solemnidad que le daba el Cardenal Gomá, para quienes no lo conocen, primados de España en su momento. Entonces, sigamos nosotros. Repetimos, el matrimonio es un contrato, por lo tanto el consentimiento de las partes es absolutamente necesario
por derecho natural constituye la causa eficiente del matrimonio. Insisto, si no hay consentimiento, no hay matrimonio. Si el consentimiento no es sobre el objeto del matrimonio, no hay matrimonio. Si me cambian el objeto del consentimiento, no hay matrimonio. Ahora bien, lo han cambiado. Luego, el que se casa con el nuevo objeto con nuevo consentimiento no se ha casado o no se casa. Bien. Los contrayentes, con su consentimiento, son los que realizan el matrimonio. Son sus ministros. Esto ya está claramente, ¿no es cierto?, se sabe, pero Pío XI, en su encíclica Casti Connubii, lo dice. Quede asentado en primer lugar, como fundamento firme e inviolable, que el matrimonio no fue instituido ni restaurado por obra de los hombres, sino por obra divina, que no fue protegido, confirmado ni elevado con leyes humanas, sino con leyes del mismo Dios, autor de la naturaleza, y de Cristo Señor, redentor de la misma, y que por lo tanto sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al acuerdo contrario de los mismos cónyuges. Ya, lo dijimos el otro día, repetimos, el contrato ese tiene que ser libre, nadie puede ser forzado a contraerlo, pero una vez que se contrajo se formuló ese contrato, no lo pueden modificar. Por eso dice Pío XI, sus leyes no pueden estar sujetas al arbitrio de ningún hombre, ni siquiera al acuerdo contrario de los mismos cónyuges. Son libres de contraerlo, pero no pueden modificarlo ni antes ni después de haberlo contraído. Sigue Pío XI. Esta es la doctrina de la Sagrada Escritura. Esta la constante tradición de la Iglesia Universal. Esta la definición solemne del Santo Concilio de Trento, el cual, con las mismas palabras del texto sagrado, expone y confirma que el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad y su estabilidad tienen por autor a Dios. Mas aunque el matrimonio sea institución divina por su misma naturaleza, con todo la voluntad humana tiene también en él su parte, y por cierto nobilísima, porque todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos, y este acto libre de la voluntad, por el cual una y otra parte entrega y acepta el derecho propio del matrimonio, es tan necesario para la constitución del verdadero matrimonio que ninguna potestad humana lo puede suplir. Es cierto que esta libertad no da más atribuciones a los cónyuges que la de determinarse o no a contraer matrimonio y a contraerlo precisamente con tal o cual persona. Pero está totalmente fuera de los límites de la libertad del hombre la naturaleza del matrimonio, de tal suerte que si alguien ha contraído ya matrimonio, se halla sujeto a sus leyes y propiedades esenciales. Bueno, y acá no lo dice, pero si alguien va a contraer matrimonio, se obliga, libremente se obliga a seguir esas leyes. Y las tiene que respetar desde el consentimiento. Desde el momento en que se justamente estableció el contrato. Y ahora Pío XI cita a Santo Tomás de Aquino. Y así el angélico doctor, tratando de la fidelidad y de la prole, dice: estas nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, de tal manera que si se llegase a expresar en el consentimiento, causa del matrimonio, algo que les fuera contrario, no habría verdadero matrimonio. Esto es fundamental. Lo dice Santo Tomás y lo incluye Pío XI en su encíclica Casti Connubii. Fidelidad y prole nacen en el matrimonio en virtud del mismo pacto conyugal, es decir, del contrato que se establece por medio del consentimiento. De tal manera que si se llegase a expresar en el consentimiento causa del matrimonio algo que les fuera contrario a la fidelidad o a la prole, no habría verdadero matrimonio. Ahora bien, en el nuevo objeto del nuevo matrimonio conciliar,
a partir de la Gaudium et Spes y más precisamente del Código de Derecho Canónico del 83, han cambiado el objeto del consentimiento. Sí. Luego, aquel que contrae matrimonio a sabiendas de que ese consentimiento tiene un objeto distinto al del derecho natural, divino y eclesiástico, no contrajo o no contrae matrimonio. ¿Cuál es ese objeto? Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ha modificado? Lo vamos a ver. Pero vamos apuntalando las cosas, vamos poniendo los cimientos de nuestro razonamiento. Ahora, digamos, un matrimonio o una pareja que se ha casado así y que no es verdadero matrimonio, ¿cómo lo subsana? Si quiere subsanarlo. Y en la medida en que se dan cuenta, tienen que renovar el contrato. Es como el que hizo un contrato falso, por lo que fuese, porque se engañó uno de ellos, se engañaron los dos, o los engañó el escribano o quien fuese. Sí. Y bueno, hay que subsanar la cosa. Entonces, en la forma correcta es que no que renueven, sino que hagan nuevamente el consentimiento, el contrato matrimonial, llegado el caso que una de las partes o las dos, avisados, advertidos, ¿no es cierto?, de eso, no quisiera hacer lo que sea, bueno, podría, digamos, in extremis, hacer la cuestión de la sanatio in radice. Sí. Pero de alguna manera hay que subsanar esa deficiencia. Pero yo quiero que quede claro que lo que viene diciendo Pío XI, y apoyado ya sobre lo que en 1200 y tantos había dicho Santo Tomás. Y continúa Pío XI: por obra pues del matrimonio se juntan y se funden las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos. Y esto no con un afecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino con una determinación firme y deliberada de las voluntades. Y de esta unión de las almas surge, pues, así Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado e inviolable. Díganme, los que se han casado en los últimos 30 años, ¿quién les ha dicho esto? Claro. En la iglesia conciliar. ¿Quién les ha leído esto? En esos famosos cursos prematrimoniales. Y sigue Pío XI. Tal es y tan singular la naturaleza propia de este contrato, que en virtud de ella se distingue totalmente, así de los ayuntamientos propios de las bestias, que privadas de razón y voluntad libre se gobiernan únicamente por el instinto ciego de su naturaleza, como de aquellas uniones libres de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de la voluntad y están destituidas de todo derecho para la vida doméstica. Entonces, Pío XI no entra en el detalle, no hace la lista, pero habla de los ayuntamientos propios de las bestias, que privadas de razón y de voluntad libre se gobiernan únicamente por el instinto ciego de su naturaleza, conforme a la ley natural querida por el Creador, que es Dios, y entonces las bestias hacen bien en ayuntarse, pero esa tan singular naturaleza propia del contrato matrimonial se distingue no solamente de los ayuntamientos propios de las bestias, sino, Pío XI en aquel entonces era delicado, pero podría haber dicho, sino también de los ayuntamientos impropios de los seres humanos. No lo dice con esas palabras, pero dice, como de aquellas uniones libres de los hombres que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de la voluntad y están destituidas de todo derecho para la vida doméstica. Uniones de aquellas uniones libres de los hombres. No dice de varones y mujeres, sino de los hombres, que pueden involucrar varones y mujeres, pueden involucrar varones con varones, mujeres con mujeres, varios varones con varias mujeres, varios varones con una mujer, varias mujeres con un hombre, o sea, como los ayuntamientos propios de las bestias, que claro, algunas de esos no los hacen las bestias. No, tampoco. No los hacen las bestias. Pongan a 50 toros solos en un corral y no va a pasar nada, y pongan a 50 vacas en un corral y no va a pasar nada.
Entonces, ni siquiera las bestias hacen ayuntamientos como algunos libres de los hombres, que carecen de todo vínculo verdadero y honesto de la voluntad y están destituidas de todo derecho para la vida doméstica. A ver si algún obispo es capaz de decir esto. Continúa Pío XI, de donde se desprende que la autoridad tiene el derecho y por lo tanto el deber de reprimir las uniones torpes que se oponen a la razón y a la naturaleza, impedirlas y castigarlas, y como quiera que se trata de un asunto que fluye de la naturaleza misma del hombre, no es menor la certidumbre con que consta lo que claramente advirtió nuestro predecesor de santa memoria, León XIII, en su encíclica Rerum Novaro. No hay duda de que al elegir el género de vida está en el arbitrio y voluntad propia de una de estas dos cosas: o seguir el consejo de guardar virginidad dado por Jesucristo, u obligarse con el vínculo matrimonial. Ninguna ley humana puede privar a un hombre del derecho natural y originario de casarse, ni prescribir en manera alguna la razón principal de las nupcias establecida por Dios desde el principio: creced y multiplicaos. Entonces, Pío XI cita a León XIII. O sea, se van refrendando y hay otra que hermenéutica de la continuidad. Sí. Hay continuidad y punto. Sí. No me vengan con hermenéuticas. Entonces, ya León XIII decía que, bueno, evidentemente, en cuanto a elegir el género de vida, uno es libre. Sí. Pero tampoco es libre de cualquier cosa. Dice, una de estas dos: o seguir el consejo de guardar virginidad, u obligarse con el vínculo matrimonial. No hay otra. Y, dado que quiera contraer el vínculo matrimonial, ninguna ley humana puede privar a un hombre del derecho natural y originario de casarse. Esto es importante por lo que decíamos el viernes respecto de que este último documento que habla, ¿no es cierto?, de la posibilidad como forma extraordinaria de la forma canónica del matrimonio, en la cual se delega un sacerdote de la fraternidad para ella, no puede estar en el arbitrio de los ordinarios del lugar. Entonces, muy importante, ninguna ley humana puede privar a un hombre del derecho natural y originario de casarse, ni circunscribir en manera alguna la razón principal de las nupcias, establecida por Dios desde el principio. No pueden meter la mano en eso. Lo único que pueden hacer, me caso o no me caso. Pero si me caso, no puedo toquetear nada. Ya está prescripto. Y me viene a la cabeza lo que pasa en China. ¿Qué pasa en China? Puede haber verdaderos matrimonios de orden natural y demás, pero la autoridad circunscribe esta razón principal de las nupcias diciendo más de 2 hijos no. Ah, bueno. Ah, han cambiado porque antes era 1. Sí, cambiamos. Ah, bueno, están bonitos ahora. Sí, están buenísimos. Bueno, termina Pío XI. Se halla, por lo tanto, constituido el sagrado consorcio del legítimo matrimonio por la voluntad divina a la vez que por la humana. De Dios provienen la institución, los fines, las leyes, los bienes del matrimonio. Del hombre, con la ayuda y cooperación de Dios, depende la existencia de cualquier matrimonio particular, por la generosa donación de la propia persona a otra por toda la vida, con los deberes y con los bienes establecidos por Dios. Más claro imposible todo esto, más claro imposible. Por eso digo que aquellos que se están casando hoy por hoy en la iglesia conciliar, les ocultan todo esto. Es como el escribano que les hace firmar un contrato y les está ocultando la realidad del contrato. Y que, aleccionados de alguna manera, esas personas, esos contrayentes de ese contrato, verían que el escribano los engañó. Entonces, queda claro pues que todo matrimonio, en cuanto que es unión conyugal entre un determinado hombre y una determinada mujer, no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos. Por esta razón, enseña Pío XI que, por obra del matrimonio, se juntan y se funden las almas aún antes y más estrechamente que los cuerpos,
y esto no con un efecto pasajero de los sentidos o del espíritu, sino con una determinación firme y deliberada de las voluntades. Y de esta unión de las almas surge, porque así Dios lo ha establecido, un vínculo sagrado e inviolable. Conclusión: el consentimiento de los cónyuges es pues la causa eficiente del matrimonio, y de dicho contrato resulta el vínculo permanente, indisoluble. Por eso el Código de Derecho Canónico expresa que para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, que el matrimonio es una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos. Entonces, para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, o sea, lo mínimo que se requiere, que el matrimonio es una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos. Ahora bien, este consentimiento a aquel que es puber, que ha llegado a la pubertad, la Iglesia lo presupone. Claro. Sí. Entonces, que no me venga, ¡ay, yo no sabía! Se presupone. Claro. Y lamentablemente ya lo saben desde los 4 años. Sí, sí. Lamentablemente. Entonces sería lo natural que lo supiesen a partir de la pubertad. Ya lo saben desde los 4 años. Entonces, ¿qué es lo que saben? Que para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren, por lo menos, que el matrimonio es una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos. Entonces, lo mínimo que tienen que saber es esto. Hay otras cosas. Es importante también, ¿no? Sí, no, obvio. Obviamente, por eso. Justamente porque es permanente, no pueden venir después con las causales de nulidad inventadas por ellos para decir que no existió. Ahora bien, ¿en qué consiste el consentimiento matrimonial? El Código de Derecho Canónico responde: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual ambas partes dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Entonces eso es el canon 1081, parágrafo 2. Allí nos da la definición del consentimiento matrimonial. Bien. Que vamos a ir explicando paso por paso, pero lo repetimos: es el acto de la voluntad por el cual ambas partes, el varón y la mujer, dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. El canon expone las condiciones que por derecho natural debe tener ese consentimiento. Entonces, la primera condición es un acto de la voluntad. La segunda es mutuo y recíproco. O sea que no basta que una de las partes lo haga. Es mutuo y es recíproco. No basta que una de las partes dé y acepte su cuerpo, da su cuerpo y acepta el cuerpo del cónyuge o de la cónyuge, en orden a los... No, tiene que ser mutuo y recíproco. Ambas partes. Tercera, consistente en la entrega y aceptación también mutuas y recíprocas. ¿De qué? Cuarta, del derecho perpetuo y exclusivo. Derecho perpetuo y exclusivo. ¿Sobre qué? Quinta, sobre el cuerpo de los contrayentes. Sobre los cuerpos de los contrayentes. ¿Y para qué? ¿Para cualquier cosa? Sexta, en orden a engendrar hijos. Entonces son 6 condiciones bien detalladas. Es un acto de la voluntad, mutuo y recíproco, consistente en la entrega y aceptación, también mutuas y recíprocas, del derecho perpetuo y exclusivo sobre los cuerpos de los contrayentes en orden a engendrar hijos. Este consentimiento, aunque de suyo supone conocimiento por parte de la inteligencia, es un acto de la voluntad y debe ser interno y también
exteriormente manifestado. No basta que sea interno. Sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio, ya lo hemos dicho el viernes, es algo que influye sobre la vida social. Por lo tanto, tiene que ser exteriormente manifestado. Y por eso el Concilio de Trento previno, ¿no es cierto?, hizo todo lo que correspondía para evitar los matrimonios clandestinos. Si el consentimiento reúne todas estas condiciones y se manifiesta exteriormente, es naturalmente válido. Si carece de algunas de las condiciones que por derecho natural se requieren, el consentimiento es naturalmente inválido e ineficaz en absoluto. Bien. Todo eso tiene que ser meditado, todo eso tiene que ser reflexionado. Entonces, antes de seguir con esto, volvamos a leer un poco del cardenal Gomá. Entonces, se pregunta él, ¿qué es lo que han querido este hombre y esta mujer? Han querido, en un acto de suprema libertad, jugarse su libertad. Han querido, en un acto de soberano dominio de sí mismos, abdicar de este dominio y entregarlo a la otra parte pactante. Han querido ambos someter no sus cervices, sino sus cuerpos y sus almas al yugo del matrimonio, porque han pactado y han convenido constituir la sociedad conyugal. Ya no son libres, son cónyuges, porque están sujetos al mismo yugo. Son esposos, porque se han prometido y se han dado uno al otro. Y exclama, ¿no es cierto?, la donación mutua de sí mismos. Tan avaro como es el hombre de sus cosas, tan avaro sobre todo como es de sí mismo. ¿Quién es el hombre? Dice la Escritura, que no va tras las riquezas. ¿Quién es el hombre, decimos nosotros, que da las riquezas que posee? Gran cosa es, dice un santo padre, renunciar lo que uno tiene, pero mayor cosa es renunciar lo que uno es. Y en el matrimonio, oh hombres, oh mujeres, dais a otro no la posesión, sino el sujeto de ella. Renunciáis no lo que tenéis, sino lo que sois. Oíd la palabra del apóstol. La mujer no tiene poder sobre su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no tiene poder sobre su cuerpo, sino la mujer. Y eso una vez que se han casado. Pero hasta que se han casado, no es mi cuerpo. Es el cuerpo de mi futuro o de mi futura. Y mientras no me haya casado, no es mío, es de Dios. Claro. Entonces, ni antes ni después de casarme puedo hacer lo que se me canta con el cuerpo. Lo dijimos el viernes, es la materia del sacramento del matrimonio. Sí. Entonces, no puedo hacer lo que se me canta. Lo dice San Pablo, lo dice Dios. La mujer no tiene poder sobre su cuerpo, sino el marido. Atención, igualmente el marido no tiene poder sobre su cuerpo, sino la mujer. Ni el varón ni la mujer son ya dueños de sí mismos en lo que atañe a los fines del matrimonio, desde que han convenido en constituir la sociedad conyugal. Desde este momento, el hombre y la mujer, dice el cardenal Gomá, ¿no es cierto?, que desde ese momento, desde que han contraído ese contrato, gozaban de la autonomía que da la plena posesión de su persona, han perdido esta autonomía. El marido tiene una mujer y la mujer tiene un marido. Pero esto que hasta cierto punto dilata los límites de la propia personalidad, que ha hallado su complemento para determinados fines, cercena la libertad en forma que a veces dolorosísimas para la flaca naturaleza humana. ¿Por qué no les dicen esto a los jóvenes? Claro. Escribanos malditos, los de la iglesia,
¿por qué no le enseñan a los jóvenes lo que le tienen que enseñar? En esas malditas jornadas de la juventud, como hemos visto, vergonzosas, tanto en Madrid y en Río de Janeiro, las dos últimas, pero todas las otras, las antecedentes también, las anteriores también. ¿Por qué no les dicen a los jóvenes esto? Tomen las palabras del cardenal Gomá, de Pío XI. Ahí está todo. ¿Os habéis sometido, esposos, al yugo del matrimonio? Luego deberéis vivir bajo un mismo techo. Tendréis una misma mesa y un mismo tálamo, con el deber moral de sufriros uno a otro, de ayudaros uno a otro, de vaciaros uno en el otro, hasta de fiscalizaros uno al otro, si lo exige un derecho que el otro cónyuge quizás olvide. Y saliendo del ámbito de vuestras relaciones personales, tendréis que ser ambos los pilares de vuestra casa, con toda la fatiga que ello importa. Buscar el pan y aderezarlo para comer vosotros y vuestros hijos. Cuidar del cuerpo y del corazón y de la inteligencia de vuestros vástagos. Trabajar y ensanchar, si es posible, vuestra hacienda. Poner pecho y hombros para el sostén de vuestra casa, grande o pequeña, cuya estabilidad pondrán quizás en peligro las 1000 contingencias de la vida. Estas son, y otras muchas, las grandes responsabilidades que arrancan del contrato matrimonial. Todo lo esencial dicho de manera sublime, de manera clara, que distinto a las porquerías que se escuchan hoy en las bodas, y cuando después salen o están en la fiesta, ¡qué cura más piola, che, más canchero! ¿Viste lo que dijo? Traidores al mensaje divino. Traidores al mensaje divino. Quieren agradar a los hombres, en definitiva, y lo que hacen es hundirlos. Les ocultan la verdad. Traidores no solo al mensaje divino, sino a la institución divina. Sí, en este caso al matrimonio, ¿cierto? Por supuesto. Obviamente. Pero terminaba esa parte el cardenal Gomá, pero notad algo gravísimo, que se refiere a la misma naturaleza del contrato, cuando son cristianos los que pactan el matrimonio. Este pacto o convención que no rebasa los límites del derecho natural, cuando los pactantes no pertenecen a la sociedad cristiana, tiene entre los hijos de la Iglesia toda la dignidad y fuerza de un sacramento. Es un sacramento pacto, un convenio sacramental, es decir, algo material y sensible a que Jesucristo ha vinculado la gracia divina en orden al vínculo conyugal y a sus fines. Genial, como todo lo del cardenal Gomá, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, entonces hablábamos del consentimiento, dijimos que debe ser interno y también externamente manifestado. Si carece de alguna de las condiciones que por derecho natural se requieren, el consentimiento es naturalmente inválido e ineficaz en absoluto. Y ahora vamos a dar algunas explicaciones complementarias a cada una de las condiciones enumeradas por el Código de Derecho Canónico. Eran 6, ¿eh? Sí. La primera es un acto de la voluntad, de tal modo que no bastaría la simple manifestación externa si la voluntad no consintiera interiormente. Sin este consentimiento interior sincero y auténtico, el matrimonio sería, por derecho natural, absolutamente nulo e inválido. O sea que por más que la contrayente o el contrayente diga sí, quiero, si interiormente es no ha contraído matrimonio. Por supuesto que eso es difícil de probarlo. Claro. Es difícil de probar. No, cuando yo dije sí en realidad, y que ya con el sí se da por asentado ese consentimiento interno, ¿cierto? Claro. Pero a los ojos de Dios, esa persona que ha hecho eso no está casada. No está casada y va a tener que dar cuenta de eso. Claro. Aunque delante de su cónyuge y de la sociedad, tanto religiosa como civil, está casada, en definitiva no está casada.
Entonces es un acto de la voluntad. Entonces si la voluntad no puso ese acto, no hay matrimonio. Insisto, se sobreentiende que por la manifestación externa, al decir sí quiero, se sobreentiende que también está el consentimiento interno. Pero si realmente está falseando, no hay matrimonio. Tiene que estar ese consentimiento interno. Pero, de la misma manera, no basta el consentimiento interno, hace falta también la manifestación externa, porque, insisto, el matrimonio es algo que se refiere a lo social, a lo público. Entonces, es un acto de la voluntad. Se requiere un acto de la voluntad. Segunda condición, mutuo y recíproco. Puesto que tratándose de un contrato bilateral, sería nulo e inválido si una sola de las partes, pero no ambas, cumpliera las condiciones para realizarlo. O sea, no basta que, como en el ejemplo que vimos recién, una de las partes dio su consentimiento con asentimiento interno y externo, la otra no. La otra no hay matrimonio. Contrato. Tercera, consiste en la entrega y aceptación, también mutuas y recíprocas. No bastaría que una de las dos partes diera a la otra el derecho sobre el propio cuerpo si esta otra no lo acepta, y viceversa. Y entonces, muy importante, la cuarta es del derecho perpetuo y exclusivo. El derecho en el sentido estricto y riguroso de la palabra, de suerte que se cometería una injusticia si se negara, sin causa razonable que lo justifique, el ejercicio de este derecho al cónyuge que lo pida legítimamente. Bueno, esto es muy importante para la práctica del matrimonio. El derecho en sentido estricto, en sentido riguroso de la palabra. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se cometería una injusticia si se negara, sin causa razonable que lo justifique, el ejercicio de este derecho al cónyuge que lo pida legítimamente. Por lo tanto, si el cónyuge lo pide en forma irrazonable o lo pide en forma no legítima, no solamente se puede, sino que se debe negar. Porque justamente va a venir la quinta condición, que va a ser en orden a los actos de suyo aptos para procrear. O, por más que sea en orden a los actos de suyo aptos para procrear, ¿no es cierto?, si se pide en forma irrazonable, no está obligada a la otra parte a concederlo. Se plantea también, entre paréntesis, bueno, yo tengo el derecho de dar, tengo la obligación de pedir. En estricta justicia no. El derecho, o sea, el contrato matrimonial obliga a dar y aceptar, pero no a pedir. Claro. Entonces, el pedir, el uso del matrimonio, puede suceder, pero ya sería por la virtud de caridad, pero no la virtud de justicia. Por la virtud de caridad, pero no la de la justicia. La justicia obliga a dar el consentimiento, el uso del matrimonio, cuando es solicitado de forma razonable y legítima. Si es irrazonable o es ilegítimo el pedido, no se debe conceder. Entonces no debe confundirse el derecho radical, que es esencial al matrimonio, con el uso efectivo del mismo, al que pueden renunciar los cónyuges de común acuerdo por un bien superior. Claro. Vale la pena aclararlo. Sí. Entonces, por ejemplo, no solamente entre la Santísima Virgen y San José, sino hay casos de muchos santos, matrimonios, en los cuales, por conveniencia, pacto bilateral también, ¿no es cierto?, decidieron los dos no pedir el derecho al uso del matrimonio. Entonces, no se debe confundir el derecho radical, que es esencial al matrimonio, con el uso efectivo del mismo, al cual pueden renunciar los cónyuges de común acuerdo por un bien superior, porque si es por comodidad, no. Claro. Por ejemplo, no quiero tener hijos porque son una carga. Sí, para eso no me caso y punto. Claro. Sí, pero también tiene que haber otra razón superior para no casarse. Sí, bueno, por eso, pero de todos modos,
no es lo mismo, yo no hice ningún contrato. Claro. No hice ningún contrato. Entonces, derecho perpetuo y exclusivo. Entonces, primero derecho, en estricto y riguroso sentido de la palabra, y después perpetuo. Como consecuencia de la intrínseca indisolubilidad del vínculo matrimonial, una vez contraído legítimamente, es perpetuo. Perpetuo. Y es exclusivo en virtud de la unidad del matrimonio, que es una de sus propiedades esenciales. Esto ya lo veremos más adelante en otros especiales, Dios mediante, pero es exclusivo. O sea que ni siquiera con la autorización de la otra parte, del otro cónyuge, yo puedo hacer uso del matrimonio con otra persona. No puedo. Claro. El uso del cuerpo es justamente en orden a la finalidad propia del matrimonio, y eso de manera perpetua y exclusiva, con la persona con la cual se contrajo ese vínculo, con el cual se pactó ese consentimiento, etcétera. La quinta condición del matrimonio, y esta refiere al derecho, es sobre los cuerpos de los contrayentes. Estas palabras expresan el objeto esencial del contrato matrimonial, según aquellas palabras de San Pablo que recién vimos. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, e igualmente el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Entonces, ¿cuál es el objeto esencial del contrato matrimonial? Los cuerpos de los contrayentes, en orden a los actos de suyo aptos para procrear, como sigue después, ¿no es cierto? Pero esta es la razón por la cual, si uno de los contrayentes abusa a solas de su propio cuerpo o lo entrega a otra persona distinta de su legítimo cónyuge, no solo peca contra la castidad, sino también contra la justicia, puesto que hace uso de lo que no le pertenece a él, sino a su legítimo cónyuge. Y esto antes de contraer matrimonio también, porque le pertenece al futuro cónyuge, que todavía no lo conozco a lo mejor. Claro. O no es mi cónyuge, todavía. Entonces, no solamente pecaría contra la castidad, sino también contra la justicia. Es como si, por supuesto no tiene el mismo valor, pero como si yo hago un contrato, alquilo un local con una finalidad, está perfectamente dicho, no en las letras chiquitas, sino en las letras grandes del contrato, y después yo uso ese local para otra cosa. Sí. El dueño local tiene todo el derecho de revocar el contrato y desalquilarme el local, porque yo lo estoy utilizando para otra cosa para la cual lo alquilé. Acá no es alquiler, sino que es perpetuo, es para siempre, y es para determinada cosa. Entonces, si yo lo uso para otra cosa, estoy faltando a la justicia. Y entonces vean lo ridículo, que por supuesto lo utilizan para cosas más perversas todavía, pero lo ridículo de esos refranes: mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. No, tu cuerpo no es tuyo. Antes del matrimonio no es tuyo. Y si te casaste, no es tuyo, es de tu cónyuge. Entonces no puedes hacer lo que querés. Es muy simple. Y ni siquiera el cónyuge puede autorizar al otro para estos actos, ya que el derecho exclusivo sobre el propio cónyuge es irrenunciable por la misma naturaleza del contrato matrimonial. Ni siquiera el cónyuge puede autorizar. El cuerpo de ella es mío, bueno, yo le permito a ella que haga lo... No, porque es en orden a los actos de suyo apto para procrear, perpetuo y exclusivo. Justamente la última condición la sexta condición es que el matrimonio es en orden a engendrar hijos. Todo lo que dijimos antes, la unión entre un hombre y una mujer, etcétera, perpetuo exclusivo, es en orden a engendrar hijos. Las palabras en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole indican lo que constituye el fin primario del matrimonio, y ellas expresan además con admirable precisión y exactitud las cosas que son lícitas o ilícitas entre los cónyuges, que pueden reducirse a este solo principio fundamental. Son lícitos todos aquellos actos que de suyo son aptos para engendrar prole, y son ilícitos e inmorales todos los que de suyo no son aptos para ese fin: actos solitarios, onanismo, acto contra natura, etc.
Para completar este tema es necesario saber que el nuevo código... Pero vamos a hacer un paréntesis antes de entrar. Bien. Antes de entrar en esto, porque es lo último. Leamos un poco más del cardenal Gomá, hacemos un corte y después venimos a esto. Bien. Entonces el cardenal Gomá decía: insistiremos en esta doctrina al tratar de la esencia del matrimonio. Basten por ahora las siguientes afirmaciones. Este contrato es un verdadero sacramento de la Iglesia. Jesucristo no quiso que en la ley de gracia el pacto de entrega mutua que de sí mismos hacen los esposos quedara en el mismo nivel que los demás contratos humanos, que no rebasan los límites de un convenio de orden natural. Como todo sacramento, el contrato matrimonial es una cosa sagrada, en el rito externo que lo concreta y en los efectos que lo produce. ¿Qué produce? Es el sagrado rito del matrimonio. Suelen los hombres dar cierta solemnidad a sus pactos. Ven que no es necesaria la solemnidad, pero solemos dar solemnidad, sí. Y está bien que demos solemnidad. Hay muchas clases, muchas cosas, muchas clases de actos en la vida social, en la vida de la familia, en la vida de la patria, del Estado, diversos actos que se solemnizan. Y está bien que se solemnicen, porque el hombre es un ser social y necesita también ayudarse de los sentidos y de todo aquello que ayuda a los sentidos para realzar la importancia de ciertos actos. Sí, entonces, en el derecho común además la solemnidad a veces es un requisito esencial, sin el cual el acto no se da, el contrato no se da o lo que sea que se esté produciendo en el orden civil. Entonces, es sagrado el rito del matrimonio. Suelen los hombres dar cierta solemnidad a sus pactos, sobre todo cuando en ellos se atraviesan intereses de cuantía. Pero nunca podrán elevar estas formalidades: la firma de un protocolo, la entrega de un pagaré, la mactación de un cordero, en el amán de los musulmanes, a la categoría de una cosa divina. Jamás. Entonces, por más que en todas las religiones, en todas las sociedades, en todas las culturas, siempre la unión matrimonial, el contrato matrimonial estuvo revestido de una cierta solemnidad. Nunca, jamás van a poder llegar a justamente el grado de lo divino, la categoría de lo divino. El rito del pacto matrimonial, sí, fue divinizado por el mismo Jesucristo. Él quiso que las palabras representativas del pacto tuvieran el carácter de materia en este sacramento del matrimonio, en cuanto expresan la entrega mutua que de sí mismos hacen los contrayentes, y el de la forma del mismo sacramento en cuanto expresan la mutua aceptación. Es más, todo sacramento tiene su ministro, que es el que hace el sacramento en nombre de Cristo que lo instituyó. Y como quiera que en el matrimonio son los pactantes los que ponen la materia y la forma, ellos son, por una excepción única en la economía sacramental de la Iglesia, los ministros del matrimonio que contraen. Ya lo hemos visto el viernes, pero Cardenal Gomá lo explica dentro justamente de ese consentimiento matrimonial. Entonces dice: puesta la materia y la forma, es decir, hecha y aceptada por los esposos la entrega de sí mismos, se origina un doble efecto. ¿Cuál es? La gracia sacramental, si los contrayentes en el acto de celebrar su matrimonio están en la debida disposición, que no es otra que el estar libres de pecado mortal, ¿no es cierto? O sea, el sacramento va a producir la gracia si las almas están en gracia. Lo hemos dicho, es un sacramento de vivos, por lo tanto tienen que estar en estado de gracia. Y además de la gracia sacramental, produce un vínculo sagrado. El matrimonio o unión marital, relación de carácter moral, en virtud de la cual tienen los esposos mutuo dominio sobre sus cuerpos en orden a los fines del matrimonio. Sagrado, en cuanto es un vínculo exegitivo de la gracia de Dios,
es decir, de una participación de la misma vida de Dios, que Dios no negará jamás y que dará según la medida de las disposiciones de los casados. Por fin, dice el cardenal Gomá, la razón de contrato y de sacramento son inseparables en el matrimonio cristiano. Ya lo hemos visto también el viernes, los diferentes casos, dos católicos que se casan entre sí, un católico con un cristiano de otra secta, bautizado, pero está bautizado, pero es de otra secta, o sea, de una secta, no es católico, y de un católico con un no cristiano. En este último caso vimos que no había sacramento, por más que se hubiese casado con la dispensa. Por fin, la razón de contrato y la de sacramento son inseparables en el matrimonio cristiano. Por lo mismo, todo contrato matrimonial válido es, entre cristianos, un sacramento, y no puede subsistir un contrato matrimonial sin que sea sacramento. Tal es la solidarización, la solidaridad entre el sacramento y el contrato matrimonial, que el matrimonio contraído por infieles pasa a ser sacramento por el solo hecho de su bautismo. También lo hemos visto el viernes. Ya veis, dice el cardenal Gomá, por lo que tiene de contrato y de sacramento, si es trascendental en la vida del hombre y de la mujer este momento en que, puestos en pie ante el sacerdote, se entregan uno al otro y enlazan sus manos, símbolo de la fusión de sus vidas. Y ya comprenderéis los gravísimos deberes que de ello se derivan, dice el cardenal. Y especifica, dice, no trato de los deberes posteriores al contrato sacramental, sino de los que impone el mismo hecho de contraerlo. Y bueno, y va a puntualizar, ¿no es cierto? Pero bueno. En esto de la solemnidad y todo esto que acaba de decir tan brillantemente el cardenal Gomá, yo lo comparo, he ido alguna vez a las llamadas ceremonias del matrimonio civil, donde los funcionarios civiles, yo lo he visto con una mujer especialmente acá en San Luis, la funcionaria, una funcionaria. Pretende darle una solemnidad especial y habla de la unión de vida y qué sé yo, y de qué es perpetuo. Hay una hipocresía tremenda ahí, porque tanto ella que lo dice como los contrayentes que están ahí adelante, por supuesto los que admiten solamente el matrimonio civil o le dan valor a eso por sobre lo otro, saben que no es así, que no es perdurable porque cuando quieran lo van a disolver, que no es para engendrar hijos porque si no quieren no lo van a tener por lo menos hasta que cambien el auto, etcétera, ¿no? Sí. Todo hipocresía, todo mentira, todo distorsión, justamente porque se han apropiado de algo que no les pertenece, es de la Iglesia. En menor grado, también para las uniones religiosas, porque justamente les han cambiado el objeto, como vamos a ver. Entonces en menor grado, pero también hay hipocresía. Ellos lo saben también, porque justamente están las causales de nulidad multiplicadas después del Concilio Vaticano II. Entonces, y esas causales de nulidad que han inventado, ¿no es cierto? En definitiva están legalizando un adulterio, porque ellos saben que el vínculo permanece. Claro. Y si se creen que porque están esas causales de nulidad, en esos casos esos matrimonios son nulos, y bueno, que no les den la solemnidad que le están dando, y por eso digo, la hipocresía se traslada también, no solamente a los registros civiles, o no sé cómo miércoles se llaman ahora, donde se van a casar, ¿no es cierto? O donde viene la jueza de paso de guerra a contraer el matrimonio, y sí, porque si es de guerra, ¿no es cierto? Se traslada a las iglesias. Y bueno, a la iglesia conciliar. A la iglesia conciliar, bueno, a las iglesias en cuanto a templos, con minúscula, ¿no es cierto? Pero a los templos que pertenecen a la iglesia conciliar, y a partir del 4 de abril próximo pasado, también a lo mejor a los prioratos de la fraternidad, si es que van a cumplir, porque ya que son tan obedientes, cumplan con lo que Roma les manda. Entonces que venga el payasito de la iglesia conciliar al priorato a recibir el consentimiento matrimonial para un objeto que no es el del matrimonio católico, como vamos a ver después de una pausa. Pobre payaso, ¿por qué le dice eso así? A los payasos, sí, pero bueno. Bueno, en unos minutos volvemos, Gracias.
Bien, amigos, retornamos para esta segunda y última parte de este análisis que estamos haciendo, este especial del matrimonio, que va a seguir, por supuesto, en meses sucesivos. Estábamos viendo la última condición del pacto matrimonial, del sacramento matrimonial, que era la finalidad primaria del matrimonio, el engendrar hijos. Ya vimos qué significa eso, cuáles son los actos lícitos y cuáles los ilícitos e inmorales respecto a ese fin. Y ahí vamos a entrar en el análisis de lo que dice ahora el nuevo Código de Derecho Canónico. Sí, es un complemento para justamente al contrastar, o sea, sale con mayor evidencia la verdadera doctrina y los peligros a que se expone el matrimonio conforme a la nueva enseñanza. Entonces, yo digo, para completar este tema es necesario saber que el nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983 ha cambiado el objeto del consentimiento matrimonial, constitutivo esencial del matrimonio. Entonces, ha cambiado el objeto del consentimiento matrimonial, de ese contrato matrimonial. En efecto, el canon 1057, parágrafo 2, dice: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Entonces, el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Comparen ustedes con lo que habíamos visto que dice el Código de Derecho Canónico Católico, que dice: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual ambas partes dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. Hay una diferencia abismal, pero todavía no se nota bien la gravedad de esto. Vuelvo a leer la definición: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente, dice el nuevo código, se entregan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Para ver bien la maldad de este parágrafo segundo del canon 1057, hay que leer dos cánones antes, en el 1055, parágrafo primero, la definición de matrimonio, porque dicen que el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Ahora bien, ¿qué es el matrimonio? Lo dice el canon 1055, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Entonces hay que unir canon 1057, parágrafo 2, con canon 1055, parágrafo primero, de manera que se lea: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Entonces, recordemos lo enseñado por la doctrina católica y ya transcrito y dicho más arriba: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual ambas partes dan y aceptan el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole. De ninguna manera aparece ahí
ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges. Por lo tanto, según el nuevo concepto del matrimonio, el objeto del consentimiento matrimonial ya no es, como lo enseña la doctrina tradicional, el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo del cónyuge en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole, es decir, la procreación, fin primario del matrimonio, sino la persona misma de los esposos. Es decir, es una noción personalista del matrimonio. Los comentaristas de la BAC, sin ningún pudor, dicen así: así se supera la restricción operada por el código anterior, cuando parecía limitar el objeto del consentimiento matrimonial con una finalidad específica. Hasta ahí los comentarios. Es decir, están hablando de la generación. Es decir, había una limitación, como si fuera una cosa que carecía de algo, el sacramento del matrimonio. Así se supera la restricción operada por el código anterior cuando parecía limitar el objeto del consentimiento matrimonial con una finalidad específica, que es la generación. Hay una hipocresía también en decir parecía. Están diciendo que lo limitaba. No es que parecía limitar para ellos, lo limitaba. Por eso lo redactaron de otra manera. Entonces, para esta nueva concepción del matrimonio, digo yo, lo que cuenta esencialmente, lo que constituye el objeto central del matrimonio es el consorcio de toda la vida. Mientras que en la doctrina tradicional este elemento, aunque pertenece normalmente al matrimonio, es secundario y puede no existir por diferentes causas en un matrimonio válido. Todo esto implica la noción personalista del matrimonio e influye en la designación, en la jerarquización y en el orden de los fines del mismo. Dos temas importantes que Dios mediante trataremos en otros especiales. Pero es importante entonces ver todo lo que originó esta cuestión. Remitimos a la época del Concilio Vaticano II. Se escuchó caveatis, caveatis, en latín. Cuidado, cuidado. Fue grande la emoción en medio del aula conciliar cuando todas las miradas convergieron en el cardenal Bron, general de la Orden de los Predicadores. Caveatis, caveatis, cuidado, cuidado. Si aceptamos esta definición, nos oponemos a toda la tradición de la Iglesia y vamos a pervertir el sentido del matrimonio. No podemos modificar las definiciones tradicionales de la Iglesia. Esto es lo que se escuchó en el aula conciliar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema fue que el 29 de octubre de 1964, 29 de octubre de 1964, fue la fecha en que los padres del concilio empezaron a discutir el artículo 21 de la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, la Iglesia en el mundo moderno, el subtítulo de esa Constitución, consagrado al matrimonio y a la familia. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que en el matrimonio hay dos fines. El primero, la procreación y educación de la prole. El segundo, la ayuda mutua entre los esposos. Bueno, estos son los temas que vamos a volver después, ¿no? Pero que está íntimamente ligado con el objeto del consentimiento matrimonial. Bien. La Iglesia enseña, pues, que la transmisión de la vida es la finalidad primera y más importante del matrimonio. No pretende con eso decir que la ayuda mutua entre los esposos deba dejarse de lado. Ella está orientada hacia la transmisión de la vida, que es una cooperación a la obra creadora de Dios. Y los esposos no podrán llegar a su perfeccionamiento si no se someten a esta finalidad primera. O sea, eso está entroncado, es importante, con cuando en el nuevo código se define la noción de matrimonio, en ese canon 1055, la alianza matrimonial
por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Entonces, ese bien de los cónyuges es lo que acabamos de decir, repetimos, no está dejado de lado. Es el segundo, dice, claro, no pretende con esto la Iglesia decir que la ayuda mutua entre los esposos deba dejarse de lado. Esa ayuda mutua está orientada hacia la transmisión de la vida, que es una cooperación a la obra creadora de Dios. Ahí está la importancia de eso, ¿no? Y los esposos no podrán llegar a su perfeccionamiento si no se someten a esta finalidad primera. Entonces, de este modo, lo explicaba ya San Agustín en el siglo V. Lo que da la razón de ser al matrimonio es la generación de los hijos. Y Pío XII, 16 siglos después, recordaba la misma doctrina. El matrimonio como institución natural, en virtud de la voluntad misma del Creador, no tiene como fin primario e íntimo el perfeccionamiento personal de los esposos, sino la procreación y la educación de la nueva vida. Los otros fines, aunque también queridos por la naturaleza, no se encuentran en el mismo grado del primero y mucho menos les son superiores, sino que le están esencialmente subordinados. No sólo la actividad común de la vida externa, sino también todo enriquecimiento personal, el mismo enriquecimiento intelectual y espiritual, y hasta todo lo que hay de más espiritual y profundo en el amor conyugal, como tal, ha sido puesto por la voluntad de la naturaleza y del Creador al servicio de la descendencia. Esto fue dicho por Pío XII el 29 de octubre de 1951. Habían pasado 29 de octubre del 64, habían pasado apenas 13 años y ya estaban haciendo tabla rasa del magisterio perenne de la Iglesia. Pero ya antes, en época de Pío XII también, el Santo Oficio había promulgado en 1944, es decir, 20 años, el 1 de abril del 44, 20 años ya habían pasado, desde que el Santo Oficio había promulgado una sentencia sobre este tema, en la que se declaraba sin lugar a ninguna duda que el fin primario del matrimonio es la generación y educación de la prole, y que los fines secundarios están esencialmente subordinados al primario, y que de ningún modo son igualmente principales o independientes de éste. Por eso lo del cardenal Brown, caveatis, cuidado con lo que estáis discutiendo, con lo que estáis diciendo, y lamentablemente es lo que salió en la Gaudium et Spes, y peor todavía después, más evidentemente, en el nuevo Código de Derecho Canónico. Sí. Entonces, esa era la doctrina católica clara y firmemente establecida. Esa es la doctrina católica clara y firmemente establecida. Y tal fue la que algunos de los padres conciliares del Vaticano II se esforzaron en destruir. ¿Por qué? Por estar impregnados del liberalismo, deseo de conciliar la Iglesia con el mundo. Entonces, cabe ver qué pasó justamente en la discusión, en la elaboración y en definitiva en la redacción y promulgación de la Gaudium et Spes. Así consideraron los padres conciliares, por supuesto, que la doctrina de los fines del matrimonio era muy molesta a la mentalidad del mundo de hoy. Por eso procuraron cambiarla. En el artículo 21 de la Constitución Gaudium et Spes se omitió voluntariamente el uso de las expresiones fin primario y fin secundario. Y el cardenal Leger, arzobispo de Montreal, intervino ese mismo día para felicitar a los autores del esquema por haber omitido esta distinción de los fines. Es risueño, ¿no es cierto?, hace reír, porque Leger quiere decir ligero. Entonces el cardenal ligero, ¿no es cierto?, livianito, flácido. Y rápido también para responder, para... Felicitó por haber omitido esta distinción. Entonces, des en cuenta, esto sucedía en la
en el aula conciliar, estaban dejando completamente de lado la doctrina perenne de la Iglesia, sobre la cual se había vuelto el Santo Oficio en el año 44, sobre la cual había vuelto Pío XII hacía 13 años. Entonces, ante estas y otras intervenciones, el prefecto del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani, manifestó al día siguiente su estupefacción y dijo: ayer se dijo en este concilio que la posición adoptada hasta hoy en cuanto a los principios que rigen el matrimonio era dudosa. O sea, se escuchó en el concilio esto. Decir que era Entonces, dudosa. más allá de que si después fue promulgado o no, la doctrina hasta ayer era dudosa, se tuvo que escuchar eso. Pero no de brutos, de asnos, sino de revolucionarios. Claro. Porque ellos no eran brutos, Sabían lo que estaban haciendo. son revolucionarios. Ujú. Entonces, ayer se dijo en este concilio que la posición adoptada hasta hoy por la Iglesia en cuanto a los principios que rigen el matrimonio era dudosa. Y se preguntaba entonces el cardenal Ottaviani: ¿significa esto que debe ponerse en duda la inerrancia de la Iglesia? ¿Acaso el Espíritu Santo no ha estado con su Iglesia durante siglos pasados para iluminar las inteligencias en este punto de doctrina? Pero, segundo asalto, la lucha solo estaba empezando. Ujú. Se puede decir que el combate se desarrolló en medio de la indiferencia de la mayor parte de los obispos, que parecían no darse cuenta del peligro. Cuando uno ve lo que está pasando hoy por hoy en la neofraternidad, no puede menos que hacer la comparación. Claro. La lucha está solo empezando, chiquitos. Ujú. Solo puede decirse que el combate que se está desarrollando es en medio de la indiferencia de la mayor parte de los sacerdotes y de los fieles de la fraternidad, que parecen no darse cuenta del peligro. Ujú. Ya desde el año 2000, tal vez desde el año 98, que Felé está llevando a cabo las etapas del plan que había gestado y que después puso más en relieve, ¿no es cierto?, a partir de la entrevista en agosto del 2005 con Ratzinger. Ujú. Entonces, la lucha había solo comenzado. Al final del debate sobre la Gaudium et Spes, se llevó a cabo una nueva revisión del texto, que se distribuyó el 12 de noviembre, estamos siempre en el 64, el cual podía ahora interpretarse de manera que dejaba la libertad a los esposos de usar los medios anticonceptivos artificiales para limitar el número de hijos, siempre y cuando tuviesen en vista mantener el amor conyugal. Y claro, invertidos los fines se permiten estas cosas. Claro. Entonces, se podía esperar que, dada la importancia del tema, todos los padres conciliares hubiesen pasado el fin de semana examinando el texto. Pero en su lugar, muchos declararon que no habían ni siquiera leído el pasaje. Acuérdense, está en el libro El Rin se arroja en el Tíber, ¿no es cierto?, que explica muy bien que este tipo de documentos, justamente, que debían discutirse, que eran muy importantes, los solían entregar a último momento el día viernes, a última hora, y ya los obispos tenían concertados, arreglados por los revolucionarios, ¿no?, todo muy bien orquestado, pasar el fin de semana visitando Florencia o Nápoles o lo que fuese, siempre por supuesto con el pretexto de ir a ver iglesias y demás. Entonces la mayoría de los obispos, que normalmente en su vida tenían muy poco tiempo o habían tenido muy poca oportunidad de conocer esos lugares realmente interesantes desde el punto de vista de la iglesia, Sí. se pasaban el sábado, el domingo, volvían el domingo a última hora, llegaban el lunes al aula conciliar sin haber leído, sin tener absolutamente nada en cuenta. Imagínense, no habían leído que se dejaba la libertad a los esposos usar los medios anticonceptivos artificiales, no lo habían leído. Ujú. En cambio, los revolucionarios no solamente lo habían leído, sino que lo habían preparado y tenían todo orquestado para el lunes, guiar la discusión, dirigir la discusión y obtener el placet de todos estos traidores, en definitiva, a su misión, a su oficio, porque fueron a votar algo que no habían leído. ¿Usted está hablando del Congreso de Buenos Aires o de la legislación? No, estoy hablando del Concilio Vaticano II.
Estoy hablando del Concilio Vaticano II. Ah, también en el concilio pasa como en el Congreso, sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Si son mercenarios, cuando no lobos rapaces. Entonces se podía esperar que, dada la importancia del tema, todos los padres hubiesen pasado el fin de semana examinando el texto, consultándose entre ellos. Che, ¿qué vas a decir el lunes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos oponemos a esto? No. Muchos declararon no haber leído el pasaje. De este modo, el conjunto del capítulo sobre el matrimonio fue aprobado. En ese momento, el mismo Pablo VI se decidió a intervenir. Recordó la condenación de los anticonceptivos artificiales. Suprimió la palabra también en una frase que dejaba suponer que la procreación era solamente un fin secundario del matrimonio. Mencionó como los principales documentos sobre el tema de la regulación de los nacimientos la encíclica de Pío XI, Casti Connubii, y el discurso de Pío XII a las comadronas de Roma, y recomendó a los esposos la práctica de la castidad conyugal. Pero el cardenal Ligero, Leger, protestó contra estas rectificaciones. Claro, ahora dice, no, pero usted está abusando de su autoridad. Claro. Estamos en la en la autoridad de los obispos. Usted es un obispo más. ¿Qué es esto de venir ahora a imponer su autoridad papal? Lógicamente. Uh-huh. Y habrá que ver si Pablo VI no hizo todo eso por la galería, ¿no es cierto? Sí, estaba todo orquestado. Habrá digamos, que ver. Aflojemos un poco el paso, después lo vamos a dar en forma más contundente. Entonces, el cardenal protestó contra estas rectificaciones, pero Pablo VI le expresó que eran obligatorias. Al ver que no podían eliminarlas, intentaron suavizarlas. Donde se condenaban los anticonceptivos artificiales, se habló de prácticas ilícitas contrarias a la generación humana, sobreentendiendo que puede haberlas que sean lícitas. Y se suprimieron las referencias al documento de Pío XII. Uh-huh. Y llegó el texto definitivo. El esquema final se votó el 4 de diciembre. De este modo se había evitado lo peor, pero podría ofrecer ahora gran disparidad de interpretaciones. Así, en un pasaje del artículo 48... Entonces, muy importante, del 48 al 52 de la Gaudium et Spes. En un pasaje del artículo 48 ya no existe la tradicional distinción entre fin primario y fin secundario. Dice así: por su índole natural, la institución del matrimonio y del amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen como con su corona propia. Perdón, esto habían leído el Código de Derecho del año del Código de Derecho Canónico del año 83. No, pare, si estamos en el año 64. Claro, lo estaban preparando. Ah, entonces al revés. El Código del 83 toma literalmente el texto de la Gaudium et Spes. Exactamente. Bueno, yo me acuerdo, hay un librito por ahí, dando vueltas, chiquitito, vendría a ser así como están los de la Bach Minor, sí. Están los de Micael Minor. ¿Se acuerda la revista Micael? Sí. Se llama Modernos Ataques contra el Matrimonio, de un tal, casi innombrable hoy, Padre Vuela, de infeliz memoria. Sí. Él ahí no puede dejar de notar lo que decía la Gaudium et Spes. Uh-huh. Pero entonces trata de interpretarlo. Porque, y dice, ¿no es cierto?, que si la interpretación que le dan los tradicionalistas fuera correcta, eso iría en contra del magisterio de la Iglesia. Ahora bien, la interpretación que él no le quiere dar es la que después, lisa y llanamente, promulga el Código de Derecho Canónico del 83. Entonces tiene que decir él en estricto rigor que el Código de Derecho del año 83 no es católico. Uh-huh. Que lo vayan sabiendo los del Verbo encarnado. Vayan y relean a su fundador, de infeliz memoria, en ese trabajito, Modernos Ataques contra la Familia, o contra el Matrimonio, no me acuerdo, creo que es contra la Familia. Modernos Ataques, insisto, es la edición minor de Micael, de la revista Micael. Y bueno, comparen. Entonces, el esquema se votó el 4 de diciembre. Sí.
En un pasaje del artículo 48 de la Gaudium et Spes ya no existe la tradicional distinción entre fin primario y fin secundario, y dice, por su índole natural, la institución del matrimonio y del amor conyugal, vean que nivelan institución del matrimonio y amor conyugal, lo ponen en el mismo nivel, es la misma cosa. Entonces, tanto la institución del matrimonio como la del amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen como corona propia. Este texto está retomando casi exactamente el número 50, está retomado, estamos en el 48 de la Gaudium et Spes, retomado prácticamente en el 50. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Pero padre está diciendo que el matrimonio, sí, pero y el amor conyugal, sí, están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. La cuestión se agrava en el artículo 49, que está entre el 48 y el 50, por definición, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué dice en el 49? Este amor, por ser específicamente humano, está hablando del amor conyugal, por supuesto, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu, y ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad conyugal. Este amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Como complemento... O sea, no dice nada y dice mucho, ¿no es Sí. cierto? Entonces eso habría que ponerle como cortina de fondo. No. Sí. Es prácticamente pornográfico. Sí, ¿cierto? es pornográfico, sí. Entonces, ese es el artículo 49 de la Gaudium et Spes. Ujú. Ahora, como complemento, el artículo siguiente tiene un pasaje muy ambiguo. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Ya los hijos no son el bien del matrimonio, sino que constituyen el bien de los padres. De aquí que el cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva, sin dejar de lado, muy importante, non post habetis, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio, tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia. En el deber de transmitir la vida humana y de educarla, lo cual hay que considerar como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del amor del Dios Creador y como sus intérpretes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la prole, los hijos, constituyen solamente el don más excelente del matrimonio, o es el fin primario establecido por el Creador a la institución matrimonial. Ahí está el problema. Al no existir ya más la distinción entre fin primario y fin secundario, y por consiguiente al haber nivelado y desjerarquizado los fines, ¿qué sentido tiene decir sin posponer los demás fines del matrimonio? ¿Qué otros fines? Y si no hay 2 o 3, porque ya no están más. Claro. Han puesto una actividad matrimonial que en sí tendría 2 fines, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Pero bueno, tendría 2 fines. ¿Qué significa ese salto de los hijos al cultivo auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar que de él deriva? ¿Cuál es el fin que no debe posponer los demás? Recordemos que Pío XII había enseñado que los otros fines, aunque también queridos por la naturaleza, no se encuentran en el mismo grado del primero y mucho menos le son superiores.
sino que le están esencialmente subordinados. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Como consecuencia de la ambigüedad antecedente, se explica de un modo muy confuso este deber que tienen los esposos de transmitir la vida. Dice la Constitución: por eso, con responsabilidad humana y cristiana, cumplirán su misión, y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán ambos de común acuerdo y común esfuerzo por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir. Fíjense, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos. Una vez más, pospuesto el bien de la prole, fin primario del matrimonio, al bien de los cónyuges, bien secundario. Entonces retome la frase: se esforzarán ambos de común acuerdo y común esfuerzo por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia iglesia. Entonces, en concreto, en base a su bien personal, y ustedes verán si tienen o no tienen hijos, si tienen más o tienen menos. O si lo tienen antes o si lo tienen después. Entonces, pregunta: ¿cuál es la misión que deben cumplir los esposos y sobre qué deben formarse un juicio recto? Si en primer lugar se pone el propio bien personal y no el bien de los hijos. Se cae de maduro la pregunta. Los papas de antes del concilio utilizaron un lenguaje muy distinto y mucho más firme. Por ejemplo, todo enriquecimiento personal ha sido puesto al servicio de la descendencia. Así enseñó Pío XII y agregó: solamente por motivos graves los esposos pueden sustraerse al deber que la naturaleza y el Creador les impone. Y lo que dice Gaudí después es: discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales. Pero no habla de motivos graves. ¿No? Habla de una decisión personal de los cónyuges, sometidos a su propio criterio, nada más. Así fue. Entonces, consecuencias. Las consecuencias de este liberalismo fueron graves. La nivelación y desjerarquización de los bienes de los fines del matrimonio permitió a muchos obispos cambiar la enseñanza de la Iglesia. En efecto, si el perfeccionamiento de los esposos y la transmisión de la vida son dos fines igualmente importantes, puede aparecer el llamado conflicto de deberes y se puede recurrir de manera indiscriminada a la anticoncepción. Pero si, como siempre ha enseñado la Iglesia, la transmisión de la vida es el fin primario del matrimonio, al que se subordina el perfeccionamiento de los esposos, la anticoncepción indiscriminada queda totalmente excluida. Cuando hablamos aquí de anticoncepción, se entiende evidentemente la realizada por métodos naturales, porque la anticoncepción artificial está absolutamente prohibida, porque no solo atenta contra el fin primario del matrimonio, sino que también desnaturaliza el acto procreador. De este modo se perfilaba un nuevo concepto del matrimonio todavía no muy claro, pues no se da una definición, los modernistas huyen de las definiciones, sino de una imprecisión voluntaria. Y poco tiempo después llegó el nuevo Código de Derecho Canónico. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos la cuestión de los fines del matrimonio, volveremos sobre todo esto más en detalle. Por hoy dejamos aquí, pero terminamos, digamos, para respirar un poco, de aire fresco y bueno, católico, terminamos leyendo algunas cositas del cardenal Gomá. Sí, hay una cuestión que yo resalté sobre la cuestión de la libertad y es interesante repasarlo. Dice así el cardenal Gomá: se dirá tal vez, ¿quién casa sin libertad? Ya sé que en la inmensa mayoría de los casos se lleva a los altares libertad bastante para la validez del matrimonio, como sé que la coacción o el miedo causados por padres o tutores desalmados han arrancado los labios de la tímida doncella o del joven inexperto el sí padre, cuando su alma decía no, no quiero a este hombre, no quiero a esta mujer. La Iglesia es en este caso la que sale por los fueros del matrimonio y de la libertad, declarando nulo un contrato sacramental en que no ha intervenido, sino coaccionada
la voluntad. Pero atended bien, porque ello es mal gravísimo de nuestra época, que ha visto al espíritu fenicio, a lo que el apóstol llama la concupiscencia de los ojos, erigirse en principio regulador de las humanas acciones. No forcéis la voluntad de vuestros hijos e hijas, fascinando al pensamiento y su imaginación con las riquezas que ofrece lo que se llama un buen partido. No les empujéis hacia el altar para conquistar, aunque sean talegas de oro, a cambio de su libertad. Vuestros hijos e hijas, su alma, su porvenir, su felicidad, valen inmensamente más que el oro y los títulos de las grandes cajas de caudales. No los llevaréis quizás a la catástrofe individual y social de un sacramento nulo, porque tal vez ellos también querrán lo que vosotros queréis, la riqueza, y aunque en un plano secundario, al que aporta al matrimonio la riqueza. Pero buscando un buen negocio, que no pasan de esta categoría los matrimonios, habréis logrado lo que es mucho peor que el peor de los negocios: hacer dos vidas infelices. Quizás habréis puesto el primer jalón de una historia de escándalos públicos. Tal vez habéis fundado una generación de desventurados. Y a quienes hayan de contraer les digo, esto es lo que no escuchan los jóvenes, el matrimonio es un contrato voluntario que por su naturaleza reclama la máxima libertad. Sed libres, pues, los que habéis de contraer, libres para contraer y libres de hacerlo con que la prudencia cristiana os aconseje. Romped las cadenas que de fuera se os quieren imponer a título de conveniencias que no son los del matrimonio. Pero sed libres también, y aquí reclamo la atención de los futuros esposos, de estas otras cadenas que en el fondo del alma forjan a veces el capricho, la ilusión, la pasión más tremenda de todas, que es un amor descaminado. Un contrato en el que se aventura todo lo que una niña, con lo que uno más quiere, la libertad, la dicha, la eficacia misma de la vida, reclama serenidad de pensamiento, ponderación de juicio, madurez de reflexión. Y el amor bajo es ciego, porque le falta el ojo de la inteligencia, que es el ojo del alma. El capricho es voluble, incapaz de sentar los sillares de una vida inconmovible como debe serlo la de los esposos. Y la precipitación es imprudencia temeraria, que puede ocasionar la catástrofe de dos vidas que no han podido conocerse ni amarse, ni compenetrarse, que comprenderán sus desgracias cuando ya no quepa el remedio. Id pues al matrimonio los que tenéis vocación de ese estado. El matrimonio es cosa buena, dice San Agustín, lo hizo Dios. Llevad, padres, vuestros hijos e hijas al altar donde se entreguen ante Dios a la otra mitad que Dios les deparó para poner los cimientos de una familia. Al hacerlo hacéis cosas buenas, dice San Pablo. Pero todos, padres e hijos, interrogad antes a la razón serena. Cerrad los ojos a toda razón bastarda que no es razón. Pesad las responsabilidades, pedid consejo, y sobre todo, orad como lo hicieron Tobías y Sara en el trance peligroso de sus bodas. Levántate, Sara, le decía su prometido, y roguemos a Dios hoy y mañana y pasado, porque estas 3 noches nos juntamos con Dios. Y pasada la tercera noche haremos vida maridable. Y si la naturaleza del contrato matrimonial exige plena libertad de contraer, la gravedad de los compromisos que importa reclama madura reflexión. Antes no te cases, mira lo que haces, dice nuestro viejo refrán. Si los hombres se sometiesen a un noviciado antes de casarse, pocos serían los profesos, decía de Mestre. Es que para no errar en el tremendo contrato se requieren 2 condiciones fundamentales: tener vocación al estado conyugal y acertar en la elección del otro sujeto del contrato. Esto hoy se toma con una ligereza absoluta. No hay serenidad de juicio, de reflexión mesurada, no hay discernimiento de la otra persona, no hay nada. No hay nada, absolutamente. Es solamente un buen partido y una buena cama, y nada más. Y los que deberían llamar la atención sobre todo esto, los padres y madres de familia y los obispos y sacerdotes, imagínense. Y claro. Y bueno. Y así están las cosas. Bueno, pero da gusto leer lo que debe ser, ¿no? Y por eso el cardenal más adelante decía: hechas estas someras indicaciones de carácter teológico, yo os invito a que midáis la altura inmensa a que elevó Cristo el matrimonio.
No podréis medirla, como no puede el pensamiento humano medir las profundidades del amor y de la misericordia de Dios para con los hombres en los divinos misterios que son el tipo de la unión conyugal, en esta sociedad unipersonal de las dos naturalezas en Cristo y en la santísima unión del Hijo de Dios con su Iglesia. No hay nada más santo que Jesucristo, santidad esencial. Nada hay en el mundo más santo que la Iglesia que Cristo hizo para sí inmaculada. Nada hay más santo que la unión por el lazo de la caridad de Dios con los hombres. Después de esta unión, que yo llamaría social divina, no hay unión social humana más santa que la unión conyugal. Qué grande aparece a esta luz la frase paulina: este sacramento es grande, lo digo por lo que toca, por lo que respeta a Cristo y a la Iglesia. Magnífico. Bueno, Dios mediante, seguiremos el mes de junio, a fines de junio, allá por el 22, más o menos, 23 de junio, con estos especiales sobre el matrimonio. Nos iremos adentrando de a poquito y siempre contrastando, cuando corresponda, con la nueva doctrina, la nueva enseñanza conciliar perversa, a la cual la neofraternidad también se somete. Perfecto. Entonces, yo ya viajo mañana, no hay misa mañana, pero esta noche sí, Dios mediante, a las 19, la Santa Misa en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Y ya para los que nos siguen por la radio, bueno, les dejo hasta el mes que viene, Dios mediante, mi bendición. Bien. Preparen bien el mes de junio, porque vienen grandes fiestas. Entonces viene Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón, todo esto en junio. Y Dios mediante, bueno, el viernes que estaré aquí entre ustedes en San Luis, será la fiesta del Sagrado Corazón, tendremos la exposición del Santísimo. Bien. Ese viernes 23, si no me equivoco, sí, viernes 23, será la fiesta de el Sagrado Corazón. Perfecto. Bueno, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen los guarde, los proteja siempre y que el buen San José esté siempre con ustedes y dirija todas sus empresas, todos sus emprendimientos, especialmente los espirituales, pero también los de índole temporal, en orden al bien de sus almas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por esta visita, por este especial, por estos tan hermosos conceptos que repasamos, para tenerlos bien presentes y para mostrarnos cada vez más separados de esa iglesia conciliar que lamentablemente impera en el mundo y pretende usurpar el título de católica. Gracias, Germán, por la asistencia técnica. Gracias, Roberto, por la presencia. Y nos veremos, Dios mediante, bueno, nosotros no esta semana, porque tenemos una semana corta por el feriado y demás, la semana que viene, y el mes que viene seguiremos con los especiales con el Padre Seriani. Muchísimas gracias, hasta la próxima.